Bibliología, lección número 7, audio número 1. En esta lección nos vamos a enfocar para estar estudiando el canon del Nuevo Testamento. El desarrollo del canon del Nuevo Testamento empieza con los escritos de los apóstoles. El Nuevo Testamento entonces consiste en los escritos de estos apóstoles. Esto es importante porque debemos de reconocer o recordar en Efesios 2:20 que dice que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces, es primordialmente a los apóstoles a quienes el Espíritu Santo les da la capacidad de recordar con precisión las palabras y las obras de nuestro Señor Jesucristo e interpretarlas correctamente para las siguientes generaciones. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Juan 14:26, que Jesús le promete a los discípulos casualmente este poder, ¿verdad? Porque a los que llamó apóstoles les dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Es decir, prácticamente nuestro Señor Jesucristo está prometiendo, profetizando, adelantando la inspiración del Nuevo Testamento. De modo similar, nuestro Señor prometió más revelación que vendría de parte del Espíritu Santo cuando Él les dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes, ¿no? Eso es Juan 16, versos 13 y 14. En estos versículos, a los discípulos se les prometen dones o capacidades maravillosas, asombrosas, que los capacitará para escribir las Escrituras. Es el Espíritu Santo el que les enseñará toda la verdad y que les hará recordar todo lo que Jesús había dicho y que los va a guiar a esa verdad. Además, el trabajo, el desempeño, el don del apóstol en la iglesia primitiva se ve afirmado porque ellos tenían una autoridad, o se ve respaldado porque ellos tenían una autoridad, igual a la de los profetas en el Antiguo Testamento. Una autoridad para hablar, una autoridad para escribir las palabras que eran de parte del mismo Dios. Para mencionar algunos ejemplos, Pedro anima a los lectores en su segunda carta, capítulo 3, verso 2, a recordar el mandamiento que dio el Señor y Salvador por medio de los apóstoles, pero dice el mandamiento. Luego vemos la autoridad que ellos tenían si nos vamos al relato de Ananías y Zafira, cuando este matrimonio le miente a Pedro, ¿verdad? Y el haberle mentido a un apóstol es sinónimo de haberle mentido al Espíritu Santo. O sea, que cuando ellos le están mintiendo a Pedro, realmente al que le están mintiendo es al Espíritu Santo. Y eso es mentirle a Dios. O sea, estoy citando partes de Hechos 5:2, Hechos 5:3, Hechos 5:4. Entonces, de la autoridad que gozaban los apóstoles. Habíamos citado Efesios 2:20 porque sobre el fundamento de ellos es que la iglesia va a ser edificada, ¿verdad? Entonces, las palabras de los apóstoles eran palabras de Dios. El mismo apóstol Pablo lo afirma, ¿verdad? Cuando él dice, no solo que el Espíritu Santo le ha revelado, ¿verdad? Porque dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y está haciendo referencia
a lo que él les está escribiendo, ¿no? Sino que también cuando declara esta revelación, habla, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, interpretando las cosas espirituales con palabras espirituales. Sucede de igual forma siempre ahí en Corintios, cuando Pablo le dice a los corintios, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que les escribo. Es mandato del Señor. Es impresionante. Es impresionante porque, bueno, la carta a los Corintios es muy interesante porque la carta a los Corintios, humanamente hablando, surge por una serie de preguntas que la iglesia de Corinto le hace a Pablo, y entonces Pablo legisla, o sea, da indicaciones. Acerca de esto no os alabo, acerca de esto no os alabo. En cuanto a lo que me escribiste, y entonces da mandatos de Dios, que es lo que él está diciendo acá, ¿no? Pero entonces dice que aquellos que tienen el don de profeta, ellos van a tener o están en la capacidad de poder discernir que lo que él, Pablo, está hablando es palabra de Dios. O sea, entonces los apóstoles gozaban y tenían de parte de Dios el mismo respaldo que tenían los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces los apóstoles tenían la autoridad para escribir palabras como si fueran las mismas palabras, o sea, como si fueran las palabras de Dios mismo, ¿no? Y entonces podríamos decir que ellos gozaban, o los escritos de los apóstoles gozaban del estatus, del nivel, de la misma verdad y autoridad que las palabras del Antiguo Testamento, y eran dadas, entregadas al pueblo cristiano, a la iglesia, para aplicarlas en la vida de los creyentes, ¿no? Entonces, no debería de sorprendernos, por consiguiente, a hallar algunos de los escritos del Nuevo Testamento siendo colocados con las escrituras del Antiguo Testamento. Y eso lo tenemos, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:16, cuando Pedro muestra que no solo está consciente de la existencia de los escritos de Pablo, sino que le da el mismo nivel que los escritos del Antiguo Testamento, cuando dice, ¿verdad? Todas sus cartas, refiriéndose a las 2 de Pedro 3:16, refiriéndose a las cartas de Pablo, dice, todas sus cartas con las demás escrituras, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí es donde dice que algunas de las cartas de Pablo son difíciles de entender, pero dice, todas sus cartas con las demás escrituras. Eleva las cartas del apóstol Pablo al nivel de las escrituras, ¿verdad? Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición, ¿no? Y entonces, bueno, si analizamos la palabra en griego de escritura, que es grafé, esa misma palabra es empleada para referirse a los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? Así podríamos ir mencionando otros textos más en donde se incluyen textos del Antiguo Testamento con textos del Nuevo Testamento y le ponen al mismo nivel, ¿no? Entonces, esto teniendo en claro, o para introducir que los apóstoles gozaban de la misma autoridad que gozaron los profetas en el Antiguo Testamento. Bueno, continuamos en otro audio.